Estamos ahora, pero ya nos vamos con el primero de nuestros móviles, nuestro móvil con Agustina Rivas. Agustina, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Julián. Estamos junto a Hugo Cachorro Godoy en este momento. Ustedes estaban relatando bien lo que había sucedido en el día de hoy con el dólar y te escuchaba, Julián, cuando mencionabas el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Si hacemos una cuenta con el valor del dólar el día de hoy, estamos hablando de $319. Eso es lo que cobra un asalariado que cobra el mínimo salario posible. Bueno, en ese sentido se está pidiendo que se convoque al Consejo del Salario y preguntarle, Godoy, cuál sería el número de referencia con el cual habría que sentarse a negociar. Buenas tardes, muchas gracias. La realidad es que estamos no solamente exigiendo que se convoque al Consejo del Salario Mínimo y el Empleo, sino que se convoque a las diversas organizaciones, porque hoy el salario mínimo vital y móvil impacta no solamente sobre el empleo formal, sino sobre un conjunto de variables que tienen que ver con el salario básico garantizado, y que hoy tenemos una realidad donde el mínimo de la canasta de la pobreza es de 20.000 pesos aproximadamente. O sea, más que el doble del valor que hoy tiene el salario mínimo en la Argentina. Y la realidad es que esta escalada del dólar, que es una manera de fuga de capitales que el gobierno nacional sigue alentando, va a impactar fuertemente sobre la realidad de la inflación. Por lo tanto, hoy creo que si seguimos en esta línea, la previsión del 30%, el doble ya de lo que había previsto el gobierno a principio de año, va a quedar superada. Bueno, allí estaban los conceptos de Hugo Cachorro Godoy. Perdimos allí la comunicación, a ver si la podemos restablecer. A ver si ahí nos están escuchando, Julián. Sí, ahí hemos retomado el contacto. Agustina. Ahí. Perfecto. Si te parece, hagamos lo siguiente, te dejo en contacto, Godoy, lo están escuchando en el piso Daniela Ballester y Julián Guarino, para concretar y cerrar la idea. ¿Qué tal, Godoy? Muy buenas tardes. Hola, Daniela, Julián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, escuchábamos los conceptos que usted estaba vertiendo y lo primero que quiero contarle de alguna manera es que el dólar ya ha atravesado la barrera de los 29 pesos, cotiza 29,50. Usted hablaba de inflación. De alguna forma, si prevemos que la devaluación va a seguir en la Argentina porque prácticamente estamos promediando el año y ya ha superado prácticamente un 55%. Digo, ¿cuál puede ser el impacto en materia de lo que son los precios, la evolución de los precios? No sé si nos está escuchando. Sí, estoy escuchando bien, Julián. Y como te decía antes, en esta línea va a superar la barrera del 30% de aumento del costo de vida. Y además lo que hay que tener en cuenta es que en el sector que más impacta es en el sector de energía y en el sector de alimentos. Por lo tanto, esto va a impactar nuevamente en las tarifas y va a impactar en las necesidades elementales de los que menos tienen, que utilizan la mayor parte de los salarios en la alimentación. Entonces, tengamos en cuenta que esa variable de la medida del Gini de desigualdad que referenciaban recién, de desigualdad, medida antes de esta escalada de evaluación del peso y de aumento del valor del dólar que comenzó en abril, porque mide el tercer trimestre. Por lo tanto, hoy la desigualdad es mucho mayor que la que esos resultados miden, y por lo tanto se hace imprescindible que cuando se discuta en el Consejo del Salario Mínimo el ingreso de referencia dé cuenta de la canasta familiar que, como te decía antes, está alrededor de los 20.000 pesos en el día de hoy. Esto es lo que estamos reclamando, que se convoque. La decisión es que convoquen a todas las organizaciones, las centrales sindicales y también a las organizaciones sociales que representan a trabajadores que están por fuera del sistema tradicional de trabajo y de empleo, y que esto permita además
reconvocar de manera inmediata a las paritarias, porque hoy, bueno, hay trabajadores de la televisión con quienes nos solidarizamos plenamente, que ya tienen sin convocar paritarias desde hace 8 meses, otros trabajadores que están siendo brutalmente despedidos, como en todo el Estado, y particularmente en Telam en los últimos días. Evidentemente la necesidad de reactivar la discusión paritaria no solamente por una cuestión salarial, sino por la defensa de derechos elementales como es el derecho al trabajo. Godoy, buenas tardes. Bueno, usted hablaba de la cuestión de Telam, de los despidos, de la pérdida de puestos de trabajo en lo que va de este 2018. Hace un tiempo era el exministro Alfonso Pratgay quien decía, bueno, habrá que ver qué tan dispuestos están los trabajadores a cuidar ese empleo y a resignar salario. ¿Nos encontramos ya en esa situación al día de hoy? Hoy no solamente nos están reduciendo el salario, también nos están echando del trabajo, pero ni siquiera nos preguntan si estamos dispuestos a resignarnos. Nos lo imponen brutalmente, de manera bestial, atentando contra la vida de nuestras familias, porque hoy despedir a un trabajador en este contexto de recesión que se agudiza con esta fuga de capitales de la Argentina, evidentemente lo que hace es condenar a la marginalidad social a quien hoy se le niega la posibilidad de trabajar. Por esas razones es que lo que decía Pratgay, quien fue miembro de este gobierno, evidentemente está siendo superado por la acción del propio gobierno que preside el presidente Macri. Por eso es que nosotros decimos que si el gobierno está tomando estas medidas, está permitiendo la fuga de capitales como lo hace, que se concentren los capitales en empresas transnacionales y se empobrezca el pueblo después de un paro extraordinario, como fue el día 25, el lunes pasado, evidentemente nuestra responsabilidad es darle continuidad y profundidad al plan de lucha, porque el único lenguaje que entiende el gobierno es obligarlo a que tenga en cuenta la opinión de los más pobres y de los que generamos la riqueza en nuestro país, porque cede y cede a las empresas transnacionales y a los sectores financieros que se llevan la riqueza del país. Godoy, en los últimos días varios funcionarios, recuerdo ahora al jefe de gabinete, a Marcos Peña, pero también al ministro Duhovne, reconocieron por primera vez que la Argentina enfrenta dificultades económicas y que estamos entrando en un periodo de recesión económica con inflación. Teniendo en cuenta esto, ¿a usted le parece que el gobierno actúa conforme a este diagnóstico cuando le quiere imprimir a lo que es la sociedad un recorte a la hora de negociar paritarias? Duhovne habla de dificultades económicas cuando fue la política económica del gobierno que él y Macri conducen las que nos trajeron a esta encerrona. Hoy Argentina está nuevamente al borde de la cesación de pagos producto de la política de empréstitos millonarios que lo utilizaron para la especulación financiera. Y esta es la política que condujo Duhovne, esta es la política que condujo Caputo, esta es la política que conduce Macri. Por lo tanto, la intención de ellos es destruir la industria nacional, facilitar la especulación financiera, el enriquecimiento y en la transferencia de riqueza al exterior. Pensemos que hay fuga de capitales. En este mes de junio ya superó los 2.700 millones de dólares. En mayo, en solamente 2 semanas, se fugaron 11.000 millones de dólares. Es una política deliberada del gobierno del presidente Macri y sus ministros, y los trabajadores que estamos siendo condenados a la pobreza y a la marginalidad, no vamos a quedarnos quietos frente a eso y vamos a responder con toda nuestra fuerza como lo hicimos el lunes pasado. Godoy, trascendió que en las últimas horas hubo un encuentro entre un sector del sindicalismo, bueno, concretamente Juan Carlos Smith, y el encargado para lo que es el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál cree que es la importancia de estas reuniones, o de esta reunión en todo caso? ¿Qué es lo que significa? En realidad, ayer hubo una comunicación
de técnicos profesionales del Fondo Monetario Internacional con los representantes de las 3 centrales sindicales, de la CGT, de la CTA de los trabajadores y nuestra CTA autónoma. En nombre nuestro dialogaron con esas autoridades Claudio Lozano y Horacio Fernández, y planteando los reclamos y las preocupaciones que tenemos. Desde el fondo se dan explicaciones absolutamente insuficientes para explicar lo inexplicable, porque en todo caso lo del fondo es cumplir con el mandato de sus patrones, las empresas transnacionales y la banca internacional. El problema es el gobierno, que aceptó condiciones inaceptables que están condenando a una segunda etapa de reformas y de ajuste que ya habían comenzado en el 2015 por parte del gobierno de Macri y que ahora se van a profundizar. En estas conversaciones que tuvimos en el día de ayer vía telefónica, no satisfizo nada las respuestas que dieron desde el fondo, porque las consecuencias de ese acuerdo que firmaron con el gobierno de Macri están siendo desastrosas para el país, y lo estamos viendo a pocas horas de haberse firmado ese acuerdo. Godoy, el gobierno apunta a llevar a cabo un recorte fuerte en lo que es el gasto público a partir de lo que va a ser la negociación de la ley de presupuesto para el año que viene, que muy próximamente seguramente se va a estar discutiendo en el Congreso. En ese contexto da la sensación de que para los trabajadores del Estado prácticamente queda la parte del león, ¿no? Con un recorte bastante fuerte de lo que son los salarios, o en todo caso algunos acuerdos que ya están cerrados en el orden del 15%, y obviamente a los cuales usted ha sido incluso reactivo y ha rechazado justamente estos acuerdos. Digo, ¿qué le espera al trabajador estatal de aquí en adelante, y si existe la posibilidad de negociar lo que es una reapertura de paritarias con el gobierno nacional? Es lo que estamos exigiendo, la inmediata reapertura de la paritaria. Pero evidentemente la situación es clara. Los trabajadores tenemos que defendernos como gato panza arriba para evitar que nos sigan despidiendo, para reincorporar a los trabajadores despedidos y para recuperar la capacidad adquisitiva de nuestro salario. Esta es la decisión que tenemos desde ATE y desde la CTA autónoma, más allá de que haya dirigentes, como en el caso de UPCN, que firmaron paritarias por el 12% en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o del 15% en cuotas a nivel del Estado Nacional, en contra de los intereses de los trabajadores. Pero quienes nos organizamos en nuestro gremio y en nuestra central, vamos a realizar todos nuestros esfuerzos para que, frente a la agresividad, seamos capaces de responder con lucha, con unidad, con organización, porque entendemos que hoy reincorporar a un trabajador despedido o trabajadora, o evitar que sea despedida o despedido, es un gran triunfo y es una necesidad para no ser condenado a la marginalidad. Y el Consejo del Salario Mínimo, que fue el principio de nuestra conversación, debe atender no solamente a las necesidades de un salario mínimo justo para quienes tenemos empleo, sino también para todas aquellas trabajadoras y trabajadores de cooperativas, planes sociales que de asignación familiar por hijo, que deben tener revalorizado su ingreso. Godoy, ya hace tiempo, ¿no? Se anunció, y fue el sector estatal uno de los sectores que más sufrió, podríamos decir, junto con algún otro que no quiero descuidar en los últimos tiempos, y también uno de los primeros anuncios que tenía que ver con el tope a los incrementos de salarios, e incluso que no hubiera ingresos, ¿no? De trabajadores del Estado. Pero de todos modos, y teniendo en cuenta lo que vemos en los últimos días, ¿le parece que esto es una cuestión que ya se está extendiendo y excede a lo que es el sector estatal y está alcanzando a otros sectores? Sí, en primer lugar se ha extendido a todos los trabajadores del Estado, no solamente el Estado Nacional, sino particularmente a las provincias y a los municipios. Hoy el dato más elocuente de esto es lo que están padeciendo los trabajadores en la provincia de Chubut,
docentes, trabajadores de la justicia, de la administración central, de la salud, que estamos acampando desde hace meses, producto de que no se reconoce el derecho a la paritaria, a paritarias justas, y que somos víctimas de un ajuste brutal. El ajuste brutalmente también sobre las provincias, y entonces lo que hoy está padeciendo Chubut es la antesala de otras situaciones, pero la capacidad de rebelión que tienen los trabajadores de Chubut es la misma que vamos a tener en todas las provincias. Godoy, quiero pedirle una lectura con respecto a 2 o 3 datos que se conocieron en las últimas horas y que están mostrando una grave situación en la República Argentina. El primero tiene que ver con los chicos, el dato de la Universidad Católica que indica que 1 de cada 3 tiene que asistir a un comedor comunitario para poder justamente comer o alimentarse. Otro de los datos tiene que ver con lo que son los ingresos en los hogares. 40% de lo que son los hogares en la Argentina no llegan a pagar lo que es la canasta básica total, en función de lo que son las mediciones del INDEC, y se va a conocer en las últimas horas. Y también algún otro dato que tiene que ver obviamente con los asalariados. 6 de cada 10 en principio lo que de alguna manera tienen es problemas justamente para pagar esa canasta. Digo, ¿se está deteriorando lo que es la calidad de vida en la Argentina? ¿El costo de vida es cada vez más elevado? Sí, evidentemente nosotros lo venimos comprobando desde hace meses y lamentablemente se está agudizando en esta primer mitad del año, que es el hecho de que aumentan los chicos y las chicas en los comedores, que la realidad es que hay más gente viviendo en la calle y durmiendo en la calle, familias enteras, no solamente casos individuales. Lo estamos comprobando con las propias organizaciones sociales que forman parte de la CTA Autónoma o corroborando el trabajo que realizan los compañeros y compañeras de Barrio de Pie, de la CETEP o de la Corriente Clasista, con quienes organizamos la marcha federal. En esa marcha pudimos comprobar que esto no son situaciones aisladas, sino que se da a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por esa razón hoy tenemos que el 60% de los pibes vive en estado de pobreza y el 60% de quienes tenemos empleo, sin contar los que no lo tienen y se lo inventan para poder tener un ingreso elemental y mínimo, hoy vivimos con ingresos por debajo de esos 20.000 pesos que son necesarios para no vivir en la pobreza. Entonces, evidentemente hay un proceso acelerado de transferencia de recursos, porque uno dice, la pobreza la inventan, la crean los poderosos. Ahora, es de una manera muy simple, porque las riquezas en el país se siguen generando. Lo que pasa es que el gobierno hace que se las lleven unos pocos y salga de los bolsillos y de los ingresos de los sectores de trabajadores y más postergados. Entonces, la pobreza es un mecanismo no solamente de enriquecer a unos pocos y de empobrecer a la mayoría, sino que es un mecanismo de generar desorganización y de condenar a la sobrevida. Nosotros no nos vamos a resignar a que nuestra tarea y nuestro trabajo cotidiano sea solamente para sobrevivir. Argentina es un país rico donde han inventado la pobreza para debilitarnos y someternos, y no nos vamos a someter a eso, vamos a seguir peleando por nuestros derechos. Godoy, hubo un paro hace pocos días nomás, ¿no? Pocos días atrás. ¿Qué respuesta le parece que hay por parte del gobierno? Y en el día de ayer Pablo Micheli era quien decía, bueno, esto tiene que ser un principio y tiene que haber una continuidad, un plan de lucha a futuro. Mi pregunta es si le parece que hay alguna reacción por parte del gobierno nacional y, en consecuencia, bueno, cómo tienen que ser los próximos días desde su sector, ¿no? Desde el sindicalismo. Bueno, la masividad y contundencia del paro demuestra esto último que te decía antes. La decisión de nuestro pueblo de no resignarse y de pelear por nuestros derechos. El gobierno, la respuesta del gobierno ha sido más medidas para alimentar la especulación financiera, la fuga de capital y la destrucción de la industria nacional. Por lo tanto, para los trabajadores lo que nos queda es profundizar el plan de lucha. La tarea que tenemos como CTA Autónoma es seguir
dando esta pelea. En los próximos días... Bueno, estábamos escuchando... realizamos la marcha federal. Ahí lo escuchamos. Hola. Te decía que nos estamos organizando con las organizaciones con quienes organizamos y realizamos la marcha federal para darle para organizar nuevas medidas de fuerza para obligar al gobierno a cambiar su política económica. No nos vamos a resignar y vamos a golpear con la misma dureza con que el gobierno está golpeando a los trabajadores y a los más pobres en este país. Godoy, quiero hacerle la última pregunta. Tiene que ver con esta realidad que usted describe y obviamente también con lo que es el día de hoy y este mismo minuto donde tenemos una devaluación en marcha realmente muy contundente, inesperada en algún caso, pero contundente al fin. Y las declaraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri, hace apenas algunas horas en la provincia de Entre Ríos, cuando se le pregunta por la escalada del dólar, responde el presidente de la Nación que los mercados tienen que estar tranquilos porque el gobierno no se va a mover de su rumbo, esto es, achicar lo que es el déficit fiscal y hacer los ajustes que hagan falta. Digo, ¿cuál es la lectura que usted hace de las declaraciones del presidente? Que es un descarado, un inmoral y además un cruel con su pueblo, porque en vez de pensar como presidente de la Nación, pensar en las necesidades de su pueblo, está siendo solamente agente de quienes se llevan al país y que empobrecen a nuestro pueblo. Entonces, evidentemente estas palabras del presidente demuestran que es una persona de una catadura lamentable para conducir los destinos del país. Hugo Godoy, le quiero agradecer muchísimo, le queremos agradecer muchísimo el contacto, ha sido muy amable. También allí muchísimas gracias para Agustina Rivas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Gracias.